con las amistades que este discipulado nos ha permitido tener, así que siempre voy a dar gracias por la vida del pastor Seba, por atender al llamado y poder hacer esto posible, que podamos tener familia en distintas partes del mundo. Gracias por sus minutos. Bueno, yo también estoy agradecido por haber conocido a Molly, también a Juan y a John. Feliz, no tuvimos mucho tiempo, pero fue hermoso el sentimiento de conocer personas que pensás que ya conocías. Realmente es algo extraño, y siempre digo que creo que Pablo pasaba por lo mismo cuando él decía, algunos de ustedes nunca han visto mi rostro, pero creo que cuando se encontraban, se conocían, se abrazaban, estaban diciendo, esta es la familia de la fe, y yo siento lo mismo. Yo, por ejemplo, a Seba no lo conozco, nunca lo vi en persona, pero yo el día que me siente con Seba creo que nos vamos a abrazar un minuto y vamos a estar hablando como si nos hubiéramos visto toda la vida, porque yo comparto con él muchísimo, igual con Gabo, con todos ustedes, con todos ustedes. De hecho, Raíces es el grupo de intimidad. Acabamos de tener, muchos de ustedes estuvieron en Semillas, mucha gente hermosa, nueva que se está incorporando a la familia, pero con ustedes ya tenemos mucha confianza. Así que vamos a comenzar hoy, para no demorarnos tanto, que hoy es un lindo sábado para tomárselo off, con la familia, con el Señor y descansando el cuerpo. Vamos a comenzar entonces, oramos. Señor, gracias te damos por esta mañana de discipulado, y como siempre que sea tu palabra la que gobierne, que dirija nuestros pasos y llene nuestra vida del conocimiento de la gloria de Dios. Pedimos, Señor, que puedas guiarnos a todos los que van a estar participando y que podamos crecer juntos, agradecidos por la obra de Cristo en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es pop, y no es pop por un estilo de música, es pop simplemente por el popcorn o el pochoclo o el pororó. ¿Cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice pochoclo en los países de ustedes? Palomitas de maíz. Palomita de maíz es como el más mexicano, ¿no? El estándar, las palomitas. Acá en Uruguay se dice pop. ¿Pop? Pop. ¿P-O-P? P-O-P. Exacto. Ah, mirá, está bien, o sea que lo dije bien, porque el pop es en inglés, popcorn. Y en realidad, igualmente hay también un ritmo de música, como decías, ¿no? Se confunde un poco ahí, pero sí, si hablas de comida, es de pop. ¿Ves? Por ejemplo, en Paraguay dice pororó. En Venezuela, cotufas. ¿En dónde? Cotufas, canchita, se dicen, pero me das unas canchitas, unas crispetas. Las crispetas, sí, yo escucho que dicen crispetas. Pero bueno. Sí, en Colombia. En Colombia, crispetas. ¿Me das unas crispetas? Bueno. Pero lo vamos a llamar pop porque vamos a hablar del famoso brote del que habla la palabra, especialmente la parábola del sembrador, cuando habla del brote rápido. Y quiero iniciar leyendo la Biblia. Vamos a leer bastante Biblia hoy. Y todos los hermanos que comentan, que no son muchos ahora, pueden levantar la mano, por favor. Es más, les voy a dar chance a todos, obviamente, medido. Si alguno realmente quiere compartir algo, pónganlo en los comentarios, y si da, lo ponemos en vivo. ¿Ok? Pero si no, imagínense si digo, todo el mundo puede comentar, no vamos a las 10 de la noche. Así que sé que todos ustedes tienen mucho para compartir, pero escriban en comentarios y ahí vamos analizándolo. Mateo, perdón, esto no es Mateo, esto es Lucas. Lucas 9:57. Yendo uno de ellos, le dijo en el camino al Señor, ¡pop! Eso es un pop. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ponerle miedo. Ahí está, para que no se venga ningún audio extraño. Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Esto es un pop. Pues una persona que hizo una declaración en un momento emocional, ¿no? En un momento de emoción, como cuando uno está en aquel famoso servicio donde pusieron la música de fondo, donde, no sé, cayó polvo y no sé, que mucha gente ahí, no digo que, no piense mal de mí. No, con la adoración cuántica y todas esas cosas, de pronto uno dice,
Sí, yo voy a seguir al Señor, porque estás en el momento de la buena noticia, ¿no? Estás en el momento donde, yo me imagino, Jesús rodeado de un montón de gente, y el hombre diciendo, uy, ¿cuánta gente lo sigue? Déjame decir algo valiente. Señor, no sé los demás, pero yo te seguiré a donde quiera que vayas. Es un pop. Es un pop porque, fíjense, es una promesa apasionada. Y Thomas Watson dijo, una promesa apasionada se levanta en una tormenta y morirá en una calma. En el momento de la tormenta uno hace 1000 promesas. De hecho, cuando es un momento malo, uno se arrodilla y dice, Señor, te prometo que si salgo de esta, voy a dejar la cerveza. Te prometo, Señor, que si me sacas de este hospital, voy. Eso es una promesa apasionada por un momento de tormenta, un momento de una turba emocional, pero cuando venga la calma va a morir. De hecho, Jesús, en la parábola del sembrador, dice, parte cayó en pedregales, esto hablando de la palabra de Dios, donde no había mucha tierra, donde no había mucha seriedad, donde no había un compromiso fuerte. Brotó rápido, este es el pop. Brotó pronto es el pop. Cada vez que escuches la palabra brotó rápido, no tiene que brotar rápido. No. A veces la palabra del Señor no necesita brotar rápido, necesita quedar profundo, entrar profundo, tener profundidad. Entonces, brotó rápida, y la pregunta es, que vamos a contestar hoy, ¿por qué brotamos rápido? A ver, ¿por qué brotamos rápido? 1, porque sabemos que es el camino donde debemos brotar. Porque dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino. Ahora, el hecho de saber que el camino del Señor es el correcto, obviamente nos va a llevar a hacer una declaración consciente. Mirá, este es el camino, la verdad, es como decir, oh, estoy pesando 50 libras de más, mañana empiezo la dieta. ¿Por qué? ¿Por qué hago esa declaración? Porque sé que tengo que hacerla, es el camino. Entonces, brotamos rápido, sin calcular. Punto 1, ¿por qué? Porque sabemos que es el camino donde debemos brotar. Entonces, la declaración del pop viene, punto 1, porque sabemos que tiene que ser así. Yo no voy a decir que me voy a tirar de un barranco porque sé que por ahí no es, pero voy a decir, sí, Señor, yo te voy a seguir, yo sé que es por ahí. Segundo, porque sabemos que al que seguimos es Dios, es el Señor. En este caso no puedo decir que este hombre sabía que Jesús era Dios, pero sí era Señor. Señor, uno le dijo en el camino, Señor, no estoy haciendo una promesa al vecino de la esquina. Y mucha gente hoy va a la iglesia y tiene su momento pop. ¿Por qué? Porque cree en Dios. No todo aquel que es pop es incrédulo. No, hay gente que cree. Hay gente que cree, pero esa fe no es profunda. Es una fe que dura poco. ¿Sí? Usted me dice, ¿puede la fe durar poco? Sí, puede durar poco. Lo dice la Biblia. Ahora vamos a leerlo. Pero el momento pop viene, primero, porque sé que es por ahí. Segundo, porque sé que es con él. Y tercero, que yo puse hoy, es porque sabemos que debemos brotar. Yo sé que yo necesito cambiar. Yo sé que necesito hacerlo. Ahora, sabemos, pero no queremos. Sé que es por ahí, pero sin amar ir por ahí. Me encanta. El pop se frustra porque yo no tengo suficiente amor para respaldar mi promesa. Yo digo, Señor, voy a cambiar de un día para otro, voy a dejar de mirar lo que estoy mirando, pero tengo un amor por esto que estoy haciendo que no me deja terminar de cumplir con mi promesa. Es un pop. El pop brota y muere. ¡Pum! Saber que lo tengo que hacer, pero sin amar lo que tengo que hacer. Eso también es parte del pop. Saber lo que tengo que decir, pero sin amar lo que tengo que decir. Yo sé que tengo que perdonar, o no tengo ganas de perdonar. Yo sé que tengo que decir eso, pero no quiero decirlo. No me obligues. Pero sí sé que es por ahí. Es terrible. Es terrible. Uno se deja morir. Sabe que no tiene que consumir más Coca-Cola. No sé si está... Salomé no está. No sé por qué pensé en Salomé. Pero sabe que uno no tiene que consumir más Coca-Cola y sigue consumiendo. Es por ahí. No es por ahí, pero yo quiero ir por ahí. No digo que esté mal, porque yo también tomo Coca-Cola. Y sí está mal, sí está mal. Vamos a ser claros. Queremos, pero demanda esfuerzo. Yo quiero llegar a la cima, tomarme la foto como se la tomó el hermano. Ay, pero son muchas escaleras. Se queda en un
deseo, se queda en un quisiera. Yo quiero comprar el perro, pero tengo que sacarlo 3 veces al día. ¿Ves? El pop es un deseo, es un conocimiento, es un saber que tengo que. El problema es que no amo lo que debo hacer o es mucho esfuerzo. Por eso cuando Jesús le dijo, te seguiré donde quiera que vaya, y lo primero que le dijo Jesús es el precio. Bueno, ¿quieres venir conmigo? Mira, te voy a dar un ejemplo. Las zorras tienen dónde dormir, ¿sí? Las aves tienen nidos, pero el que me sigue a mí tiene que saber que ni siquiera una piedra va a usar de almohada. Ah, o sea que el pop en ese momento se vio comprometido por el conocimiento de la demanda. Por el conocimiento de la demanda. ¿Ves? En el momento que yo decido, Señor, voy a cambiar, voy a perdonar a todos y ya empiezo a hacer el cálculo y tengo un problema y eso resulta siendo un claro pop. Si quieren pongan ahí en los comentarios pop, no sé, para que se vea que están todos brotando y sentirme no el único pop del grupo. Pop, está buenísimo. Dice Mika Pop. Ahora, fíjense lo que dice Lucas 8:13, hablando de la parábola. Bien, para saber que están todos acá y no tienen la computadora prendida y están por otros lados. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son, Jesús da el ejemplo de quiénes son los pop, porque está hablando de los que brotan rápido. Los que habiendo oído, escuchen, oyeron, recibieron, porque dice, oyeron, recibieron con gozo. O sea, fue un domingo espectacular. Fue un domingo donde escuché la palabra y declaré y me apoderé, ¿viste? Cuando la gente es mía, como que la agarré, ¿no? Que uno dice, la tomo, la sello, lo que quieras. Lo recibiste con gozo, pero hay un pero. Era pop. ¿Por qué era pop? Porque no tenía raíz. Escuchen, creen por algún tiempo. Esto es terrible. Es terrible. Está diciendo Jesús que tienen una fe de determinada duración. Esta fe me dura hasta que la tormenta comience. ¿Por qué? Creyeron por un tiempo hasta que vino una prueba. ¿Y qué pasa? Y demuestran que fueron un pop. Por eso la prueba da a conocer si fue pop o no fue pop. Por eso las pruebas de fe. Las pruebas de fe no es que Dios se le antoja hacernos sufrir. O Dios permite, porque no quiero decir que Dios se le antoja, no. Perdón por la expresión. No es que Dios permite vernos sufrir porque dice, a ver, vamos a ver, no sé, a ver cómo se quejan. No. La prueba de fe viene para, casualmente, demostrar que no soy un pop. La prueba llegó a mi vida y pasó, y yo me mantuve firme, y no me moví, porque no fui un pop. Ahora, todo el que se fue con la corriente es un camarón dormido o es un pop. Punto. Pobrecito, el hermano se fue, lo atacó el diablo. No, fue un pop. A ver, yo voy a decir algo. Esa excusa de que el diablo se lo llevó, que el ataque del diablo se fue, es simplemente el disfraz para decir que yo fui un emocional. Porque está bien, todas las pruebas vienen porque el diablo opera. Está bien, esa es la forma en la que Dios determina usar a Satanás, y lo hemos hablado ya. No podemos decir, no, el diablo está terrible, se llevó a unos cuantos. No, se llevó a los que no estaban firmes, a los que estaban emocionalmente expresando su lealtad a Dios. Entonces, la prueba viene para demostrar que la fe mía fue por un tiempo. Es horrible creer por un tiempo. Porque las personas que creen por un tiempo no solamente lo aplican a Dios, lo aplican a todo, a toda la vida. Tienen problemas con ser consistentes. Oyeron, en el momento lo recibieron con gozo, pero en la prueba fue una emoción que es como una nube que desaparece. Oseas 6:4. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como rocío que temprano desaparece. Me encanta. Me encanta porque Dios está hablando de la lealtad de un pueblo emocional. Le dice, ¿qué voy a hacer contigo?
Porque tu lealtad, es decir, lealtad encierra tus compromisos conmigo, tu palabra que me prometiste, tu, no sé, determinación a seguirme, tu lealtad, la palabra que tú das, ¿no? Los votos que me cantaste, la adoración que me prometiste. Eso, todo lo que encierra tu fidelidad hacia mí, es como una nube matinal. ¿Saben qué es una nube matinal? Sale a las 7 de la mañana de tu casa, mira la nube y después vétete y sale de nuevo a las 7:15 y esa nube no está más. Desaparece. Uno dice, che, qué linda nube, sacale una foto. Sí, sacale una foto porque es la única manera que la vuelvas a ver es en la foto. ¿Saben cuántas fotos yo tengo de hermanos que vinieron a la iglesia y salieron en fotos? ¿Dónde están? Bueno, mirá la foto, a ver, para recordarme cómo era. Un montón de gente está en las fotos. ¿Y qué pasó? Nube. No fue. Desapareció. Vino un vientito. Sí, pues fue un vientote. No importa, es un viento que Dios permite y no va a permitir que venga un viento más fuerte de lo que podemos soportar. Vientito, vientote, no mueve la verdadera fe. Punto. Ahora, si es un pop, probablemente se lo lleve el viento o el camarón, no, el río, el agua, el camarón dormido, que se lo lleva la corriente. Pastor Marcel Pop. No, no es Pop, es Marcelo, no es Pop. Buenísimo lo que estás compartiendo. Creo que todos nosotros comenzamos algo en Cristo, hermanos. Pónganse a pensar los años, bueno, en el caso mío, ¿no? Que hace casi 37 años estoy andando en los caminos, en el camino, perdón. Creo que la mayoría de nosotros hemos comenzado algo. Este joven quería, de la palabra que el pastor Sebastián está presentando, también había comenzado algo y tuvo el deseo de seguirle. Pero Jesús conocía lo que había en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que no había tenido en cuenta este joven? Creo que Dios nos habla en esta tarde para cada uno de nosotros, que hemos comenzado algo en Cristo, que tenemos el deseo de seguirle y que Dios conoce lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que no había tenido en cuenta? El costo en términos de sufrimiento y de dificultades. Todos aquellos que comenzamos algo en Dios tenemos que tener en cuenta esto. Es el costo del sufrimiento y las dificultades que tenemos que no solamente enfrentar, sino que tenemos que aceptar. Yo te hablo esto como en mi experiencia pastoral. ¿Cuántos hombres o mujeres de Dios pasaron por el lado mío? En algún momento también comenzaron algo en Dios, tenían el deseo de seguir a Cristo, pero no tuvieron en cuenta eso. Y creo que la pregunta sería hoy, ¿nosotros tenemos en cuenta esto? El sufrimiento y las dificultades que van a llegar, que van a llegar. Y no solamente las vas a tener que enfrentar, sino aceptar. Esto va también a probar nuestra fe, ¿sí? Y es parte de esa prueba. Porque nosotros, ante las primeras dificultades que se nos presenten o el sufrimiento que tengamos que vivir, porque lo vamos a vivir, no sea que dejemos todo, ¿no? Y algunos hasta se han vuelto atrás o han negado la fe. Te lo hablo por experiencia, He conocido un montón de hombres y mujeres de Dios, hasta algunos que habían también tomado, parecía con seriedad, el llamado pastoral, pero no tuvieron en cuenta esto. Y hoy no los veo, y algunos se han apartado, han negado la fe. Cuando el pastor Sebastián hablaba de larga duración, me hacía recordar a las pilas Duracell acá en la Argentina, ¿sí? El conejito. Claro, ¿sí? Y vos sabés cuántos de los que están acá en Argentina, de los que eran parte, hoy no están más. Yo digo, ¿qué usaron? ¿Pilas de larga duración o las pilas que usaron? Y acá en Argentina dice, tenés que recargar las pilas, ¿no? Tenés que ponerte las pilas. Hermanos, le hablo de la experiencia, ¿sí? Vas a sufrir y vas a pasar dificultades. Si vos decís, hoy la voy a aceptar, o capaz que te enojás, te pones, te quejás, y dices, yo esto no lo estaba esperando.
esto no es para mí. Bueno, tenés que empezar a replantear un montón de cosas, porque esto es lo que Jesús le dice a este varón. Y bueno, ahí vemos lo que el varón le expresó, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra expresión de acá en adelante? Gracias, Pastor Marce. Quiero que recibamos con un aplauso a nuestro querido Leo, que está con nosotros hoy. Muy bien. No sé si me oyen. ¿Se oye? Sí. Ok. Solo porque donde estoy hay una bulla horrible. Me parece interesante ver de que la gente seguía, dice la Biblia, que por multitudes grandes al Señor cuando Él hacía milagros, cuando Él les daba de comer, cuando Él los sanaba, ¿no? Y al momento, cuando Él les empieza a explicar lo que significa el verdadero evangelio, todo el mundo se va porque no quieren hacer lo que expresa Jesús en Marcos 8:34, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en el siglo I se entiende que los que estaban condenados a muerte, ellos mismos cargaban su cruz hasta el lugar donde iban a ser ejecutados. Y el primero que dio el ejemplo de esto fue Cristo. Y vemos entonces el contraste en el emocionalismo de ver qué me va a dar Jesús y las multitudes que se aglutinaban junto a él, pero al momento de la cruz hasta sus propios discípulos se escondieron y se fueron. Entonces es algo increíble no calcular el precio de lo que nos cuesta seguir a Cristo pensando solo en los beneficios. Ya. Me encanta el ejemplo que diste puntualmente. Creo que eso fue lo que mucha gente escuchó decir a Jesús, cargar la cruz. Es una imagen terrible, un preso, un ladrón, un inmundo, un condenado, una persona que tiene que morir. Creo que, como decía Leo, casualmente, cuando uno conoce el costo, el precio, ¿no? El precio ya renuncia. Pero quiero que sigamos leyendo. Jeremías 34:15 dice, se habían convertido, habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia, en la casa que lleva mi nombre, pero ahora se han vuelto atrás. ¡Pop! El pueblo antes de Cristo, toda esta travesía de Israel en la esclavitud, parecía que tenían muchos pop, prometían muchas cosas, pero no las cumplían. De hecho, Jesús dio un ejemplo de uno que dijo sí, pero no. Un hombre tenía 2 hijos, Mateo 21, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. El primero le dijo, no quiero, pero después fue. En cambio el otro le dijo de la misma manera y dijo, sí, voy, y no fue. Este sí es pop. Sí, señor, yo voy a hacerlo, yo voy, yo te hago caso, y no fue. Es mejor decir que no, a decirle, tratando de pensar que voy a engañar al Señor. Me gusta, Spurgeon dijo de esto, acerca del hijo que dijo que no y después fue. Vi las lágrimas que brotaban de los ojos de mi buen padre, lamento haberlo contristado, el pensamiento de contestarlo me hace cambiar la mente. Le dije que no, pero no lo pensé bien. Se me olvidó que si voy a trabajar en la vida de mi padre estaré trabajando para mí mismo, por tanto iré como me lo pidió. El que dice que no puede ser más honesto que el que dice que sí. Es más, a veces nosotros podemos decirle, Señor, me cuesta. Señor, está fuerte. Pero qué bueno decir eso y no decir, sí voy a cambiar. Y no cambiamos. Eso es un pop. Mejor esperar que el pororó siga siendo semilla y no explotar fuerte. Mejor déjalo en semilla y calcula si es bueno explotar, a qué tiempo lo vas a hacer. Pedro tuvo su pop. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús dijo, estás en pop. Estás en un estado pop, Pedro. Estás en pororó. Eres un pororó, no me acuerdo cómo se llama. Eres una palomita. La única palomita que tenemos que agradecer es la que bajó del cielo cuando Jesús bautizó, o la que envió Noé, pero no hay creyentes palomitas. Eso no es bueno. De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Hermanos, Proverbios 20:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente un voto de consagración
y después de hacerlo, reflexionar. ¿Sí? En otras palabras, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Proverbios 25 lo dice, no explotes rápido, porque te va a traer un conflicto. Y este es el punto que quiero tratar hoy con todos ustedes. Tener un momento pop y ser un seguidor de Cristo puede traer mucha amargura. Ese es el punto que quiero tratar hoy con ustedes. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando fue pop, hizo la promesa. Pero cuando se dio cuenta que él era un pop, lloró amargamente. No fue real, fue una emoción. Fue una nube, fue un sí devaluado. No, yo le prometí al Señor que iba a cambiar y mira, pasaron 3 semanas y estoy en el mismo lugar. Eso trae amargura en un seguidor de Cristo. Es una promesa que no hiciste, que no pudiste sostener. Por eso digo que el pop en el creyente, en el Hijo de Dios, porque todos tenemos esas cosas que a veces prometemos porque acabamos de sentirnos perdonados otra vez por un pecado, ¿no? Porque uno se siente perdonado. Hay días que uno se siente realmente más perdonado y bueno, no sé, me siento, yo me acuerdo del año pasado, en el 2020, tuvimos un conflicto en la congregación local y yo me sentí muy mal, creo que nunca me había sentido tan pecador como en el 2020. Y no necesariamente porque yo haya hecho algo malo, sino porque me sentía muy acusado, tanto así que casi renuncio a mi pastorado. Porque yo sentía que la sangre de muchas personas estaban en mis manos, ¿no? Que mucha gente se fue a la iglesia y mucha gente me mandaba textos acusándome. Yo recibí textos de personas que me decían que estaban avergonzadas de mi pastorado y cosas que fueron muy fuertes para mí. Y uno de esos textos me decía, la sangre de los que se apartaron está en tus manos. Y para mí eso fue, creo que Pastor David debe entender perfectamente cómo me siento. Para mí fue muy duro, me sentía terriblemente mal por el pecado, que por ahí, por la acusación de algunos hermanos. Y yo me acuerdo de estar en el parque enfrente de mi casa, sentado esperando que llegue el pastor Nasib, porque el pastor Nasib iba a venir, no sé si con un sombrero, yo no sé cómo iba a llegar, pero iba a venir a verme, y yo estaba muerto en vida, me hablaban mis hijos y no les contestaba, yo estaba ido. Y fue ahí cuando los empecé a conocer a ustedes. Yo tuve mi crisis emocional muy fuerte en el 2020, y cuando estoy esperando al pastor Nasib, abro la palabra de Dios, le voy a decir exactamente dónde fue que lo abrí. Déjeme buscarlo aquí, lo quiero buscar la traducción correcta. Mira, aquí la tengo. Perdón que estoy aquí buscando la traducción correcta. No lo encuentro aquí. No encuentro la traducción. Ok. Salmo 32, versículo 1, de la traducción exactamente la que abrí en ese día. No, la traducción Reina Valera dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo leí ese versículo ese día. Ese versículo fue una espada que atravesó mi vida, porque yo me sentí tan perdonado. Tenía muchas dudas. Fíjense, yo soy un pastor y acabo de enseñar en Semillas que uno tiene que estar seguro del perdón del Señor. Pero fue tanta la presión que yo tenía en mi mente que dudaba si eso me iba a condenar, porque fue mucho para mí, fue mucha presión.
De hecho, si hablan con Jesse se van a dar cuenta el conflicto emocional que yo tuve en casa, no quería salir del baño, fue muy fuerte para mí. Pero bueno, ya pasó. El Señor me ha fortalecido y me siento bien. Pero yo sentía tanta duda, y cuando leí el versículo del Salmo 32, versículo 1, se me salían las lágrimas de gratitud. Usualmente cuando uno tiene estos momentos de gloria, donde uno se siente amado por Dios, usualmente uno explota y dice, Señor, a partir de ahora, pop, ¿no? El problema es cuando pasan los días y ese pop fue una falsa promesa o no tuviste la fuerza para sostenerlo. Tener una promesa y no poder cumplírsela al Señor nos llena de amargura. Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta que no fue real lo que él prometió, que fue una nube pasajera, que fue un sí y nunca fue. Señor, yo voy a ir a la cruz contigo, y Jesús murió solo. Y claro, llegan los versículos que nos revientan la cabeza, Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. O sea, uno llega con esos versículos y te revientan la cabeza. De hecho, todo el capítulo 5 de Eclesiastés habla de esto, de prometerle a Dios, mejor no prometerle. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces, presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Ante Dios, piensa bien lo que vas a decir. Dios es más poderoso que tú. Esta es la TLA. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y el que mucho habla dice muchas tonterías. Si haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Por eso es la TLA. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. Hay gente que dice, perdóneme que hice una promesa. Pará, no hay necesidad de yo hacer una promesa. ¿Por qué brotamos pronto? Bueno, porque tenemos la intención de cumplir, pero está difícil, está fuerte, hermanos. Pablo dijo algo que a mí me ayudó mucho. Pablo dijo, yo quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo. Pablo dijo en Romanos 7:18, en mi carne, no mora el bien, ¿ok? Eso está claro. Porque el querer hacer el bien está en mí. ¿Ves? Este es un pop, yo quiero, pero no puedo hacerlo. ¿Ves? El problema no es la promesa que hacemos, el problema es cumplir la promesa que hicimos. Yo tengo todas las intenciones de hacerlo, pero no puedo hacerlo. Ese es el problema del pop. Que como creyentes queremos seguir al Señor. Queremos iniciar una vida de lectura bíblica, queremos iniciar una temporada de oración, queremos mantenernos fiel, no queremos dejar de hacer lo que está mal, y lo hacemos. ¿Cuál es la solución? Te tengo la respuesta, como decía el pastor Rubén, te tengo la solución. Dos puntos importantes. Miren qué belleza lo que vamos a leer ahora. Por obra de Dios, Dios pone en nosotros el querer y el hacer. ¿Sí? Es decir, tú dejas de ser un pop porque Dios, en su obrar, te lleva de pop a seguidor. Te lleva de tener una fe momentánea a tener una fe que habita. ¿Sí? La fe en nosotros es la obra de Dios. No podemos luchar para dejar de ser pop, pero podemos pedirle al Señor que haga su obra en nosotros. Fíjense este versículo que ha sido un conflicto para muchas personas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuchen, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo ha sido el conflicto de mucha gente para afirmar que la salvación se pierde porque yo tengo que ocuparme de ella. Quieren interpretarlo así porque obviamente ocuparse de la salvación es ejercitarla, es darle el lugar, ¿no? Como darle lugar al Espíritu o vivirla. Pero está bien. Vamos a decir que ocupados es un riesgo. ¿Listo? Versículo 13.
ocupate de la salvación, pero tienes que saber el versículo 13, que Dios es el que en nosotros produce el querer ocuparme de la salvación, pero también el hacer. O sea que si el versículo 12 me puso a mí temblando porque tengo que cuidar la salvación, pues el versículo 13 me dice, ok, Dios te pone el deseo y también te lleva a hacerlo. Punto. O sea, la palabra de Dios dice que en cuanto a lo que se refiere la obediencia, la sumisión y el seguir a Cristo y el pagar el precio, es obra de Dios el que yo lo esté haciendo. Si no sería que yo llego al cielo y digo, Señor, te seguí, fui valiente, mira, puse todas mis fuerzas, dame mi corona. No, la corona que recibo yo es por los méritos de Cristo. Punto. Final a la situación. No hay ni una medalla de gloria para mí. La corona que el Señor me da es por el fruto de Cristo Jesús. Estoy sentado en lugares altos con Cristo, no solo. No hay un nombre para mí allá. Los ángeles no me van a mirar, no me van a contemplar a mí. No me van a aplaudir a mí. El único que me aplaude es el Señor porque lo logré, porque llegué. Pero llegué porque Él puso en mí el querer y el hacer. A ver, qué triste es vivir con esa idea. ¿Por qué? Porque vas a luchar toda la vida. Pero uno deja de ser pop por obra de Dios. Me encanta. Él pone el querer. Pablo decía, en mí está el querer, pero no el hacer. Y después en otra carta dijo, ya entendí, Dios pone el querer y el hacer, porque esto es por su voluntad, porque mi voluntad no es buena, es mala, porque mi voluntad es otra. Mi voluntad es hacer lo que no está bien, pero la voluntad de Dios es hacer el querer y el hacer el bien. Y es algo que Él produce. Es algo que Él produce en mí. Ese es el punto 1. ¿Cómo yo puedo dejar de ser un pop? Primero, por obra del Señor. Segundo, gloria a Dios por este segundo punto. Por el regalo del Espíritu Santo. Hermanos, yo prediqué un mensaje hace varios años, no sé si alguno lo escuchó, que se llamaba El regalo devaluado. No, el regalo sin usar. No sé si alguno escuchó el mensaje que se llamaba El regalo sin usar, quizás Giovanna, que me sigue hace, o Karen, que está conectada. Un regalo sin usar hablaba del regalo del Espíritu Santo que nadie usa. Sí, ahí está, de hecho yo sabía que Giovanna se acuerda. El regalo sin usar. Y lo usé con este versículo. Fíjate, Lucas 10, 11:10 dice, porque todo aquel que pide, está hablando Jesús de la oración, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. No, el padre no es así. Si le pide un huevo le dará un escorpión. No, si vosotros siendo malos, ¿no? Porque el hecho que le des a tu hijo algo bueno no significa que eres bueno. Si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, dará, ¿qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué mete Jesús al Espíritu Santo como la dádiva mayor de Dios? Porque es el Espíritu, es el regalo que Dios nos dio para vivir la vida cristiana como Él quiere que la vivamos. A ver. Supongamos que el Señor te pide que atravieses el océano nadando. Primero, te da la sabiduría para entender que tienes que atravesarlo. ¡Wow! El Señor me llamó a atravesar el océano y me mostró la dirección. Ok, pero ¿cómo hago? Me voy a ahogar. No, el Señor también te dio un traje para que vayas debajo del agua. Y el Señor también te dio un motor para que no tengas que esforzarte de más. O sea, el Señor nos llamó y nos capacitó para seguirle. No es que el Señor nos llamó y nos dejó esperando que nosotros saquemos fuerza, por eso recibiréis poder y seréis testigos. No recibiréis poder para otra cosa. Recibiréis poder y serás testigo.
vivirás mi vida, vivirás mis pasos. Ese es el poder que recibo. No va a ser una emoción. Recibiréis poder, Pedro, y no me volverás a negar. Pedro se amargó porque no pudo sostener su pop, pero luego ya le siguió. Es que el Espíritu Santo vino sobre él y dejó de ser un pop. Estoy hablando mucho, quiero escuchar a Kevin, porque Kevin, sácame de acá porque estoy... ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Solamente agregar, como, digamos, estamos viendo un tema, estamos con un árbol, quiero agregar una ramita nada más al tema. Alguien pop podría decirse que es alguien influenciable y fácil de persuadir por, digamos, las influencias del mundo, lo que el mundo ofrece. Es alguien que aún sigue siendo gobernado por el mundo, tal vez, o sea, recordemos que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él, le pertenecemos al Señor. Y más bien Jesús le decía a sus discípulos que el mundo nos iba a perseguir, que los iba a aborrecer por esto, ¿sí? Por seguirlo a él y estar detrás de Cristo. Entonces podría decirse que si el mundo todavía no nos aborrece es porque todavía somos palomitas de maíz, ¿verdad? Y en Mateo 27 hay un evento que a mí me llamó mucho la atención, que probablemente es de lo más leído y conocido en el Evangelio, que es cuando está Jesús sentenciado a muerte. En Mateo 27 muestra cuando la multitud es persuadida por los principales, ¿sí? Persuadieron para que la multitud eligiera liberar a Barrabás. Esa multitud, que era la misma que lo seguía a él con gritos, que lo seguía cuando estaba dando milagros públicos, eran lo más emocionante cuando iban detrás de él y lo celebraban y todo. Esa misma multitud fue persuadida para que liberaran a Barrabás y lo crucificaran a él. Entonces, los pop son muy amantes de lo público y son muy momentáneos y muy inestables. Santiago 1 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, como las olas del mar, ¿sí? Y esa permanencia, esa consistencia es solamente una obra divina por el Espíritu Santo, como estamos entrando en ese tema ahora, el siguiente punto. Pero es como un paréntesis, una ramita más que quería agregar del tema de las personas que tienen ese momento emocional, sí, y se dejan guiar por lo que se ven simplemente, y no una permanencia en Cristo, que a la larga esa es la verdadera conversión. Un día lo comenté también, no se trata del día que yo dije sí, ese momento que yo dije, repetí la oración es un momento pop, ¿no? Pero la permanencia en Cristo Jesús, permanecéis en mis palabras, y así nos damos cuenta que somos discípulos de Él, ese es el momento donde vamos a darnos cuenta que somos verdaderos cristianos, hijos de Dios. Sí, amén. Ese es mi aporte. Gracias, qué tremendo ejemplo. Estamos hablando, para los que recién se conectan, de que el tener un momento pop nos llena de amargura cuando nos damos cuenta que fue pop, cuando nos damos cuenta que prometimos y no cumplimos. Y llegamos a la pregunta, ¿cómo hacemos para dejar de ser pop? La primera respuesta que encontramos es por obra de Dios. Dios produce en nosotros el deseo de cambiar y el cambio. Él produce el querer y también el hacer. Leímos que Pablo decía, el querer está en mí, pero no el hacer. Eso es la realidad. Todo hombre tiene por ahí un deseo de hacer lo bueno, pero no lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice la Biblia, es una persona que no es aprobada por Dios. El segundo punto que estamos viendo ahora casualmente, no solamente es la obra de Dios en nosotros en hacer el bien, sino la vida del Espíritu Santo en nosotros, que es el regalo que Dios nos dio para poder caminar y poder hacer lo que nuestra carne no quiere hacer. Vamos a viajar a Nueva York al frío. Ahí está Joshi. Hola a todos, familia. De verdad que creo que todos en nuestro caminar cristiano hemos tenido etapas en nuestra vida donde hemos vivido o hemos sido cristianos pop o hemos tenido nuestro momento pop. Esto me llevaba a unos ejemplos en la Biblia que les quiero leer rápidamente. En Job 2:4 dice, respondiendo a Satanás, dijo a Jehová, piel por piel,
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Génesis 20:11, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y el último, Esther 4:13 al 14 dice, Mardoqueo, ¿no? Y esta fue su respuesta para Esther. Esther, no creas que vas a ser la única judía que se va a salvar solo porque vives en el palacio del rey. Si te quedas callada ahora, la ayuda y la liberación para los judíos vendrá de otro lugar, pero tú y la familia de tu papá morirán. Y quién sabe, quizás tú fuiste designada como reina para un momento como este. El momento pop me lleva a pensar que muchas veces somos muy prontos, muy emocionales para poder hacerle una promesa a Dios, porque nuestra mente no nos lleva a pensar que esa promesa puede poner a veces en riesgo nuestra vida o nuestra piel, como en el caso de Job. Job fue atacado primero por cosas externas, pero ya quizás las dudas o la fe de Job ya venía cuando él mismo, Satanás había tocado su vida. Lo mismo pasó con Esther. Esther no quería acercarse al palacio del rey porque decía, ella veía como amenaza al pueblo, pero cuando Mardoqueo le dice, no te creas que tú por estar en el palacio te vas a salvar porque tú también eres judía. Entonces Esther quizás tomó más valor en poder ir al palacio del rey porque sabía que su vida también estaba en riesgo. Y lo mismo Abraham cuando Jesús le pide a su hijo como sacrificio, él obedece sin preguntas, una fe completa en Dios, pero cuando ve que su vida podía correr peligro, él hace pasar a su esposa, Sara, como hermana. Entonces, me lleva a pensar que muchas veces tenemos que analizar y no basarnos en nuestra propia sabiduría. Somos muy fáciles de decir, no, yo pensé, yo creí, como en el caso de Pedro, no, Señor, yo te voy a seguir, pero no pensó que realmente su vida iba a estar en riesgo al aceptar que él era un discípulo de Cristo. Entonces, me lleva a pensar que yo puedo decir, yo soy sabia, yo soy fuerte, yo puedo hacer muchas afirmaciones, pero no en mi humanidad, no en mi propia sabiduría, sino teniendo en cuenta que somos justos, santos, justificados, sabios y todas las afirmaciones que nosotros podamos hacer, pero por Cristo, nada es por mérito propio. Así que necesitamos a Cristo de inicio a fin para poder permanecer en el camino que Dios quiere para nosotros. Ese que me aporte. Gracias, Paz. No, gracias, Yoshi, por el aporte. Antes que se me olvide, quiero saludar a mi suegro que está conectado, Efraín. Qué lindo verte, me encanta ver a mi suegro desde Arizona. Y, quiero retomar el tema del beneficio y del regalo, de la dádiva, ¿no? Porque todo el mundo habla de la dádiva de Cristo, ¿no? Y es glorioso, es nuestro Salvador, pero no es toda la obra. O sea, la muerte de Cristo en la cruz es la obra de justificación, pero parte del plan de salvación de Dios también está en lo que nos convenía. Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Fíjense, porque ¿qué pasa si no hubiera venido el Espíritu Santo? Jesús muere en la cruz por su pueblo, ¿no? Y después nadie tiene la capacidad para seguirle. Nadie tiene la capacidad para morir como Él murió, o entregar su vida, o vivir como Él vivió. Cristo murió para que delante de Dios nos veamos justos, irreprensibles, sin mancha, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos habitó para que vivamos como es conforme a la voluntad de Dios una vez que fuimos salvos de nuestro pecado. Por la vida del Espíritu Santo dejamos de ser pop. Fíjense cómo es el proceso según Ezequiel. Y yo dije que Dios produce en nosotros el querer y el hacer. ¿Se acuerdan? Bueno, miren lo que pasó. Ezequiel 36:27 está hablando de un pueblo muerto. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está el paso 1 de Dios. Y el paso 2 es, ahora haré que anden en mis estatutos. Es decir, si yo ando en los estatutos del Señor hoy y guardo sus preceptos y los pongo por obra, primero es porque Dios lo hace y segundo es porque me habita el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? O sea que yo dejo de ser un pop, primero porque Él pone en mí el querer y el hacer, la voluntad, y segundo porque Él puso en mí, me habitó en su espíritu y puedo ahora caminar, guardar y hacer. Romanos 8:14 dice,
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De hecho, hay un versículo que quiero leer que está también en Romanos. Lo tengo aquí, a ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí, bueno. Ajá. Aquí está. Romanos 8:9. Miren lo que dice este versículo. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No, mas vosotros no vivís según la carne, vivís según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, la única manera que yo no viva más en la carne y viva en el Espíritu es la condición de que el Espíritu de Dios mora en mí. Pablo lo dice, después de decir que él no puede producir el bien, sino que solamente el deseo de hacerlo. Pablo dice, bueno, voy a ser honesto. La única forma de que ustedes quieran vivir en el Espíritu es que el Espíritu muere en ustedes. No hay otra. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, la solución a dejar de ser un pop es que el Espíritu nos habite. Punto final a la ocasión. Es un regalo de Dios y es una respuesta. El Espíritu Santo, el Señor lo da a todos los que se los piden. Fíjese lo que dijo Calvino. La presencia de Cristo a través de la gracia y el poder de su Espíritu es mucho más provechosa que si lo tuviéramos delante de nuestros ojos. Está diciendo que el Espíritu nos está habitando hoy es mucho más conveniente que si Jesús hubiera estado frente a nosotros. Lo dijo Alfred también. La manifestación de Dios por medio de la dispensación del Espíritu es una bendición mayor aún que la presencia corporal del Salvador resucitado. Por eso Jesús decía, os conviene que yo me vaya. Porque Pedro negó a Jesús porque no lo habitó el Espíritu. Jesús estaba en la cruz, Pedro estaba lejos de él, pero una vez que el Espíritu vino sobre ellos, Pedro vivió en el Espíritu y no lo negó más. Así que, para que tengan una idea, el Espíritu nos recuerda a Jesús. El Espíritu es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El Espíritu nos conviene, es un regalo que nos conviene. El Espíritu nos convence de pecado. El Espíritu es la garantía de nuestra identidad. El Espíritu se lo puede resistir, se lo puede olvidar, pero eso no quiero traerlo acá. Esto es un copy-paste, pero no vamos a hablar de eso hoy. Tampoco acá. No, tampoco acá. Pues eso es lo que resisten el Espíritu, pero bueno. ¿Sabes qué? No tengo lo que quiero, pero tengo lo que es suficiente, al Espíritu Santo en mí. Me encanta esa última frase de parte de uno de mis sermones viejos. Pero bueno, lo que quería decirles hoy, hermanos, es que el pop que tenemos a veces nos puede causar una amargura, pero tenemos que confiar en la obra de Dios en nosotros para responder a su llamado. Estamos terminando, ya terminé con el tema del pop, analizamos por qué brota rápido la semilla, porque una persona, como dijo Josh y como dijo Leo, como dijo Kevin, una persona sin calcular el costo y sin calcular lo que le va a demandar, dice livianamente, ¿no? Livianamente. Es más, somos más precavidos para rentar una casa que para prometerle al Señor seguir. Porque para rentar una casa vos sabés que tenés que pagar $1,000 y pico y decir, no, me voy a buscar una casa más chica. Ah, para eso no. O para seguir al Señor sí le decís, Señor, te vas. ¿Ves? Para algunas cosas sí somos más prudentes. Para algunas cosas no somos pop. No, uno toma, no, yo no voy a permitir que esto pase. Sí, pero para el Señor a veces, como no le vemos, prometemos sin calcular el costo. Así que, Caro dice que quiere dar un testimonio. Dale, vamos a escuchar el testimonio de Caro y terminamos. ¿Está bien? Vamos a escuchar el testimonio de Caro. ¿Dónde está Caro? Bueno, ustedes me dicen si me escuchan, porque acá está lloviendo. Ah, ok, pero no tienes cámara, ¿verdad? No. Ok, vamos a escuchar a Caro. En el 2016 me detectaron migrañas, que son dolores fuertes en la cabeza. El doctor me dijo, esta pastilla es la única que te va a sacar el dolor. Y también ese año me diagnosticaron contracturas en la espalda, que solamente yendo al gimnasio se me iba a pasar. Y primero sí, va bien, pasaba. Pero después no. Y empecé a orar, Dios,
que sí que me dé sanidad, todo, y empecé a estudiar. Y logré entender que me iba a dar sanidad cuando Él lo quisiese, porque era de acuerdo a su voluntad. Quería sí que si me regalaba sanidad en esta tierra, iba a mejorar mi caminar con Dios. Y si no, bueno, era para la obra de Él. En el 2019 nos invitaron a un congreso. Bueno, el pastor dijo que levanten las manos, las que tienen enfermedades, situaciones. Bueno, levanté mi mano, llegué al lugar donde vivo y esa semana fue como que tenía mucha energía. Lunes. Para viernes dije, Carol, no sos así, ya estaba acostumbrada a tomar la pastilla, a depender del gimnasio. Y me largué a llorar porque dije, estoy sana, no tenía ningún dolor, no sentía nada. Y fue solito mi mejorar con Cristo. No me acordé de esa promesa, pero desde ahí empecé a buscar de Dios cada día y entender su palabra. Después, meses después entendí y estoy cumpliendo. Se me hace una falta de respeto no estar buscando a Dios cuando Él lo hizo todo por mí. Eso lo que quería compartir. Gracias, Caro. Nos sucede mucho a menudo que esas promesas, ¿no? Señor, si tú me sanas, si tú... Y por eso creo que la verdadera promesa no se le hace a Dios necesariamente en el medio del fuego. Uno decide vivir una vida de promesa a Dios una vez que es consciente de sus pecados. Creo que mucha gente tiene una mala manera de seguir a Cristo, y no digo que sea tu caso, Caro, pero inician un caminar con Dios basado en una promesa de una sanidad temporal o de una bendición económica, pero nadie inicia una vida de seguir a Cristo por haber calculado sus pecados y haber entendido la distancia que tenían con Dios. Cristo vino para perdonar, para salvarnos de los pecados. Dice la Biblia, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es la razón por la que Cristo vino. Claro, no decimos que hay sanidad, sí, Él ha venido para sanar, pero la manera en la que uno tiene que seguir a Cristo no es por el pan que Él nos puede dar, es porque Él sea el pan, es porque Él sea el remedio. Entonces mucha gente tiene su promesa condicionada por otra cosa que no sea el perdón de sus pecados o la nueva vida que recibe. Por eso tenemos muchas iglesias que tienen esta oferta de pop, ¿no? Todo el mundo promete, pacta, y tenemos lenguaje para eso, ¿no? Pacta, promete, sella, repacta, no sé, transfiere. El otro día había uno que decía transferencia espiritual. O sea, muchas cosas que tienen que ver con el que yo tenga un momento emocional y prometa algo a raíz de algo que me conviene hoy, ¿no? Por eso, no digo que sea tu caso, Caro, y gracias por tu testimonio, pero a veces hacerle una promesa al Señor a cambio de otra cosa, ¿no? Si tú haces yo te sigo, si tú... No tiene que haber, lo que ya hizo, ya lo hizo, ya está, la cruz es suficiente. Yo no puedo depositar mi fe en algo nuevo que el Señor vaya a hacer. No, el Señor ya hizo, ya está. Yo le voy a decir algo. Yo todavía estoy esperando mi residencia de Estados Unidos, no puedo salir. Yo no voy a seguir mejor al Señor si me da la residencia, no. Es más, no voy a seguir mejor al Señor si me sana mi problema físico, no. Yo ya sigo lo suficientemente fuerte al Señor y lo voy a seguir intentando cada día más, pero no estoy esperando que Él me dé para yo darle más. No, es mi vida. Vamos a terminar, que ya se nos fue el tiempo. Sé que muchos quieren compartir más cosas, pero Leo dice, la fe no debe estar en la bendición que Dios nos dará, sino en Dios mismo. Bástate mi gracia. Buenísimo. Gracias a todos por el tiempo que han estado. Vamos a orar y terminamos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana hermosa que recibimos tu palabra y descansamos en la obra de Cristo y en el beneficio de tenerlo en nuestro corazón y que tú nos veas en Él, que Él sea nuestra seguridad.
en la salvación. Te pido, Señor, por cada hermano. Si hay alguno que está teniendo un momento en que está reflexionando su manera de seguirte emocionalmente o ligeramente, que pueda este devocional llevarle a la reflexión y afirmar sus pasos en la roca y no en otra cosa, que es Cristo. Te damos gracias por la bendición de esta familia, de este grupo, y que podamos tener un sábado de descanso en la palabra del Señor. En su nombre oramos. Amén. Y amén. Abrimos micrófonos y nos saludamos. Bendiciones a todos. Gracias por conectarse, hermanos. Nos vemos entonces. Mañana comenzamos con una serie en la iglesia local. Los esperamos. Buen fin de semana. Bendiciones. Nos vemos. Saludos a todos. Bendiciones. Besos a todos. Chao, Pastor Kevin. Para toda la familia. Chao, Pastor Kevin. Para todos, pasen bien. Anda, el Pastor Kevin ahí. Lo reprendo. Lo reprendo. Reverendo Kevin. Nos vemos. Saludos. Adiós, palomitas de maíz. Está bien.